¿Sos de esas personas que no se pueden dormir temprano por más que lo intenten? ¿Te cuesta horrores madrugar porque tu pico de energía aparece después de la medianoche? ¿Por qué, si todos los humanos pertenecemos a la misma especie, algunos tienen una tremenda facilidad para levantarse temprano, mientras que para otros es una tarea imposible? Todas estas preguntas tienen una misma respuesta: la evolución. La sociedad se ha encargado de señalar a los que trasnochan como gente con problemas de disciplina, mientras que sostiene que aquellos que madrugan son una especie de seres superiores bendecidos por la productividad. Pero la gran pregunta es, si todos madrugamos, si todos nos dormimos y nos despertamos exactamente a la misma hora, ¿quién se ocupa de protegernos de los peligros de la noche? De hecho, últimamente algunos gurúes de las redes sociales insisten en que hay que levantarse a las 5, 6 o 7 de la mañana porque nuestro ciclo circadiano está alineado con el acceso a la luz natural. Y si bien eso es verdad, al punto de que cuando no tenemos acceso a esa luz natural nos empezamos a confundir justamente porque esa alineación con el ciclo existe, eso no quiere decir que el sol haya sido el único factor en actuar como una presión evolutiva para definir a qué hora nos levantamos y a qué hora nos acostamos. Pero para entender esto, primero tenemos que viajar en el tiempo unos cuantos millones de años. Antes de ir con la explicación, te voy a pedir que si te gusta lo que estás escuchando hasta ahora, le pongas me gusta al video y te suscribas al canal para que yo pueda seguir haciendo videos de YouTube, tal vez con una frecuencia semanal o incluso más. Aunque cueste mucho creerlo, nuestros antepasados dormían en los árboles. Durante millones de años, antes de que desarrolláramos un bipeísmo completo y eficiente y el uso del fuego, dormir en las copas de los árboles ofrecía una protección indispensable contra los depredadores de la sabana nocturna. El problema de este tipo de descanso es que nos requería tener un tono muscular residual para agarrarnos en caso de que nos resbaláramos y obviamente parte del cerebro alerta para evitar caídas. Esto lo que generaba era una cierta dificultad para alcanzar las fases más profundas y reparadoras del sueño. O sea, lo que podemos suponer es que nuestros antepasados, como el Australopithecus, dormían de manera más entrecortada, no tenían algo parecido a dormir 6, 7 u 8 horas seguidos, sino que quizás dormían en bloques de media hora, por decir algo. Sin embargo, en un determinado momento, que según la mayoría de los investigadores coincide con el Homo ergaster, nos volvimos demasiado pesados para dormir sobre las ramas de los árboles. Piensen que un Homo ergaster adulto pesaba entre 52 y 65 kilos, es decir, un peso ya bastante parecido al que tenemos nosotros. Eso volvía imposible la tarea de dormir en los árboles. De hecho, ya sabemos que los Australopithecus, como el caso de Lucy se cayó del árbol, ¿no? Según sabemos por ese estudio de John Kappelman publicado en 2014, Lucy se cayó del árbol y eso ya nos habla de que incluso los Australopithecus, por adoptar progresivamente el bipedalismo, estaban teniendo ya ciertos problemas o cierta pérdida de una capacidad biológica o incluso cultural para trepar los árboles. Entonces imagínense que dormir, peor todavía. Como consecuencia, tuvimos que bajar de los árboles y empezar a dormir en el suelo. Y esto obviamente generó muchos problemas porque los felinos y los carroñeros prehistóricos cazaban de noche, justamente en el momento que nosotros, por nuestro ciclo circadiano, tendíamos a quedarnos dormidos. Se podrán imaginar que si toda la tribu se queda dormida al mismo tiempo, la especie se extinguía en una semana. Y nuestra solución, que no fue una solución biológica en una primera instancia, sino una solución cultural, fue desarrollar un sistema de vigilancia colectiva. En otras palabras, algunos empezaron a mantenerse despiertos durante la noche y otros hicieron exactamente lo contrario, estableciendo una especie de sistema de turnos para que algunos oficiaran como alarma frente a esos potenciales depredadores. Y lo interesante de esto es que miles de años después, esa necesidad de mantenernos despiertos por la vigilancia fomentó diferencias en nuestros patrones de sueño individuales, también llamados cronotipos. La biología empezó a regular de manera sincrónica dos hormonas clave, que son la melatonina, que es la que nos dice cuándo descansar, y el cortisol, que es la que nos da una especie de shock de energía para despertarnos. Algunos grupos humanos, los llamados alondras, comenzaron a segregar melatonina ni bien caía el sol. Esas eran las personas que se acostaban temprano, pero que madrugaban y cumplían ese turno de vigilancia. Otras personas, los llamados búhos, tardaron más en producir esa melatonina, haciendo que se pudieran quedar despiertos hasta altas horas de la noche, lo cual favoreció, como parte de nuestra evolución biológica, ese sistema de vigilancia que había comenzado como un sistema cultural. Hay investigadores que hablan de un tercer grupo que serían los colibríes, que serían aquellos capaces de adaptarse a las dos situaciones sin un mayor esfuerzo. De esta manera la tribu se aseguraba de que en cualquier momento dado de la noche siempre hubiera alguien despierto para oficiar como alarma.
Y vos te estarás preguntando, ¿esto tiene algún sustento científico o es solo una teoría romántica, una especie de mito que proyectamos al pasado para explicar nuestros patrones de sueño actuales? Y te vas a sorprender, pero esto tiene muchísimo sustento empírico. En 2017, un grupo de investigadores liderados por David Sampson viajó a Tanzania para estudiar a los Hadza, un grupo de cazadores-recolectores que, si bien no son la copia de nuestros ancestros del Pleistoceno, como se creía antes, que se creía que se habían estancado o tal, sí tienen algunas condiciones de vida similares que nos permiten analizar cuestiones como los patrones de sueño. Lo que hizo el grupo de Sampson fue colocarles actígrafos, que son una especie de muñequeras que permiten monitorear los ciclos del sueño y observar sus patrones durante 20 días. Estos fueron los resultados. Durante todo ese tiempo que fue registrado por los actígrafos, todos los miembros de la tribu solamente durmieron de manera simultánea durante 18 minutos. Dicho de otra forma, durante el 99% del tiempo que fue medido por los actígrafos, hubo al menos una persona despierta o con un patrón de sueño tan ligero capaz de despertarse ante el mínimo sonido o la mínima amenaza. La conclusión del equipo de Sampson fue que la sincronía en los horarios de sueño de los Hadza se debía a una variación en sus cronotipos. Y si bien esto es un experimento específico en una tribu, podría confirmar la hipótesis de que la variación en los cronotipos se debe a que la biología favoreció la necesidad de que al menos haya una persona despierta durante la noche. Probablemente hay otro factor que deberíamos tener en cuenta, que es la domesticación del perro. A finales del Pleistoceno superior, nuestros antepasados tomaron contacto y más tarde domesticaron a los lobos salvajes. Algunos investigadores sostienen que en virtud de su oído y su olfato superiores, esos primeros lobos domésticos nos reemplazaron a nosotros como alarmas. Al margen de esto, todavía es una hipótesis bastante marginal. Así que ya sabes, si no te puedes dormir de noche, el problema probablemente no seas vos, sino la biología y en gran parte en realidad la modernidad. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que la estructura laboral es tan rígida que no se corresponde con nuestras necesidades evolutivas o biológicas. Pensemos que hay gente que trabaja de día pero que tal vez tiene sueño de día, o que se tiene que levantar temprano pero que no tiene facilidad para eso, o al revés, gente que trabaja de noche pero que en realidad tiene sueño de noche, que probablemente sea la mayoría, no lo sé. Así que la próxima vez que estés mirando el reloj a las 2 de la mañana preguntándote ¿por qué no me puedo dormir? No te preocupes, no es tu culpa. Tu mente no está rota, solamente está cuidando a la tribu.